Tenemos que cambiar de tema porque tenemos a la espera un invitado y vaya tema el que vamos a tratar ahora, porque ¿quién no ha oído por lo menos hablar del Opus Dei? Una pues asociación, un organismo, la conocida popularmente como la Obra, pues ha generado incluso muchísima literatura, ¿no? Todos lo sabemos. Claro, se habla mucho del Opus Dei, pero quizás hablamos todos sin conocer desde dentro el Opus Dei. ¿Quién conoce? Pues la persona que pueda estar durante años, dentro de esta organización del Opus Dei, relacionada directamente con la Iglesia, pero bueno, pues ha tenido sus más y sus menos. Criticada, vanagloriada por otros. Todos conocemos a algún personaje que además está en una cota de poder alta que puede haber pertenecido o pertenece al Opus Dei. Bueno, pues para saber realmente cómo es el Opus Dei tenemos un invitado que ha estado 30 años en la obra. Se llama Antonio Esquivas, fue miembro del Opus Dei durante 30 años y lo vemos ahora mismo en pantalla. Antonio, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Si yo te pidiera la definición del Opus Dei teniendo en cuenta tus 30 años de experiencia, ¿qué es el Opus Dei, Antonio? Bueno, si me pides una definición oficial, yo te la podría decir muy fácil. La definición formal sería una organización católica, una prelatura que prepara a sus fieles para buscar la santidad en medio del mundo. Esto es lo formal. Ya, yo te lo preguntaba, Antonio, teniendo en cuenta tu experiencia. Yo por eso he metido eso en la pregunta. Según tu experiencia, ¿cómo me definirías el Opus Dei? Una institución fortísima con una finalidad de pervivir como tal institución, por tanto dirigida en cierto modo al poder, y una institución que quiere pervivir, que pretende vivir por sí misma. Efectivamente dentro de la Iglesia, pero en un nicho dentro de la Iglesia. En eso tenía razón, y por eso ha tenido tantos problemas. Está dentro de la Iglesia. Yo estuve hace poco en un congreso de sectas. Decían que dentro de la Iglesia no puede haber sectas porque hay una autoridad superior, y en eso yo estoy de acuerdo, pero el Opus Dei tiene un modo de funcionar que es un poco aparte. Si esa autoridad superior no interviene nunca, de algún modo esa organización puede tener derivas sectarias, y el Opus Dei tiene varias derivas sectarias muy fuertes. Una muy sencilla de entender es precisamente la que me compete a mí, de que cómo trata a la gente que se va. La gente que se va del Opus Dei, y todos conocemos casos, se va muy mal, con muchos problemas psicológicos, personales, de trabajo, dificultades de relación, y sobre todo cortan toda relación con el Opus Dei en el cual han vivido o han estado un montón de tiempo. Yo he estado 30 años y cuando sales, yo no sé cómo decirlo, es como un tiempo de tierra quemada. Hay todo un espacio donde has perdido las relaciones, nadie se habla contigo, te encuentras de pronto absolutamente perdido. Es muy difícil salir del Opus, es muy difícil. Antonio, muy interesante lo que cuentas, y además tú lo cuentas en un libro, que estamos viendo ahí el título, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque dice el Opus Dei, el cielo en una jaula. Entonces yo pienso, Opus Dei para Antonio ha sido una jaula, pero puede estar el cielo en esa jaula. Es un intento de atrapar el cielo en una jaula, es un montón de normas. El Opus Dei es el sitio más normativo de este mundo. Hay normas para absolutamente todo. Cuéntame alguna que nos pueda llamar la atención, Antonio. Bueno, ir a las playas, ya que estamos en verano, ir a las playas. Los numerarios no pueden ir a las playas, y para los supernumerarios normalmente las playas están numeradas de 1 a 6 en función de la, diría yo, no sé cómo decir, gravedad moral de acudir a esa playa. Vamos, según la opinión del Opus. Antonio, ¿qué tiene de malo una playa para el Opus Dei? Supongo que yo supongo, porque yo en eso no he trabajado, ya me enfadé mucho cuando estaba dentro y vi esta organización, me enfadé mucho. Supongo que los bikinis. En el Opus hay un tratamiento a sexualidad también muy fuerte. Un aspecto es el cuidado de la vista para entender la sexualidad,
la persona debe no mirar aquello que no debe mirar, y efectivamente la playa es un sitio donde se ven muchas cosas, yo creo que de la vida, pero bueno, para ellos Sí. es mala. Antonio, entonces, un numerario no puede ir a la playa, no puede pisar una playa, y ahí está la cuestión del bikini, que me he quedado alucinado. Yo te voy a hacer una pregunta, no me contestes ahora, pero claro, habéis pensado, y Antonio, después de 30 años sin ir a la playa, va un día a la playa, luego me vas a contar tu primer día de playa después de salir del Opus, porque estarías alucinando, me imagino. Está bien. Me imagino. Está bien, Vamos a está conocer bien, algo sí. más acerca del Opus Dei, de la obra. Escrivá de Balaguer es su fundador. Cuando en 1928 José María Escrivá de Balaguer creó el Opus Dei, tenía una misión clara: acercar a los hombres no sacerdotes a un camino de santidad. Solo 2 años después, esa idea se ampliaba para acoger también a las mujeres. El primer centro de enseñanza de la institución se creó para impartir clases de arquitectura y derecho, pero con la llegada de la Guerra Civil y posteriormente de la Segunda Guerra Mundial, Escrivá de Balaguer se vio obligado a suspender su proyecto de extender la obra a nivel internacional. Lo retomará con renovadas fuerzas, comprendiendo que si quiere expandir su labor apostólica, deberá establecer su sede central en Roma. A partir de ese momento, se comienzan a fundar nuevos centros de enseñanza, desde los que se consolida, como él mismo lo denominó, la Gran Catequesis, que ofrece formación a sus miembros. En el año 2002, el por entonces Papa Juan Pablo II canonizó a José María Escrivá de Balaguer, atendiendo a la petición de miles de cartas recibidas solicitando el reconocimiento del fundador. El Opus Dei recibió atención mundial tras la publicación del Código da Vinci. En el famoso bestseller de Dan Brown se le calificaba como secta católica. Actualmente, y aunque la obra se extiende a 68 países, la sombra de la crisis planea sobre la institución. Las vocaciones caen en picado, los miembros numerarios abandonan después de muchos años de dedicación y resulta difícil controlar lo que pasa en todos sus colegios, universidades y asociaciones. Antonio, cuando saliste del Opus Dei, antes te lo planteaba pues, con cierto humor, claro, lo de volver a la playa, es que se me hace difícil entender lo de que en la playa puede estar el demonio, que es la carne o el sexo, pero bueno, en fin. Tú sales del Opus Dei y te encuentras un poco con un mundo nuevo, ¿no? Una hermana mía lo calificó volver de Marte a la Tierra. Decía, por ese tipo de comportamientos. Claro, curiosamente, porque crees que has estado en una organización que es Cristianos Corrientes, tú crees subjetivamente que tu vida es corriente, pero en la vida normal cometes un montón de errores. Claro, mis hermanas unas veces se reían, otras veces se enfadaban, otras veces se sorprendían, y para ti hay muchas cosas que resultan dificultosas. Yo lo he contado muy tontamente, pero realmente me pasó. Yo nunca había usado una tarjeta de crédito, no sabía cómo se usaba una tarjeta de crédito. El dinero es algo estrictísimamente controlado para un numerario y especialmente para un sacerdote, yo lo era. Y entonces yo nunca había tenido una tarjeta, no sabía usarla. Me tuvieron que explicar cómo se usaba una tarjeta de crédito. Antonio. Yo realmente, por ejemplo, sí. No, sí, sigue, adelante. No, adelante. Nunca había, por ejemplo, nunca había hecho las compras de mi casa, eso se encargan las chicas, las numerarias auxiliares o sirvientas, como se llaman. Entonces tú no te ocupas nunca nada. Yo no he entrado en una cocina del Opus en 30 años, no sé lo que es. Entonces las primeras veces que vas a un supermercado, vas en serio, o sea, vas a comprar, pues claro, de pronto ves tantas aceitunas y digo, mira, ¿qué hago yo con...? Es una cosa sencilla y tonta, pero ahora, ¿qué aceituna necesito yo para...? Hay un montón de cosas ordinarias que uno cuando tiene, como yo cuando salí, 45 años, se las maneja perfectamente y le parecen súper sencillas, que para ti se convierten en complicadas, muy complicadas. Antonio, brevemente, porque tenemos que escuchar también a la otra parte. Nos hemos ido al Opus Dei y además un responsable de comunicación le hemos preguntado unas cosas y amablemente nos ha contestado. Pero hay un mito que desde fuera se oye muchas veces, y yo te lo pregunto a ti. Durante tus 30 años, ¿a ti te obligaron a realizar castigos sobre tu cuerpo? Y estoy hablando del famoso cilicio u otras técnicas. Sí, todos los numerarios lo usan. ¿El cilicio? Todos los numerarios lo usan, está dentro del cilicio, sí. Cilicio y disciplinas. Cilicio 2 horas diarias y disciplinas una vez a la semana. El cilicio, por si alguien no lo sabe, es una herramienta. ¿Lo puedes explicar? Es una especie de
de alambre de espinos, por eso yo quizá lo he puesto ahí en el título del libro, utilizando, es una especie de alambre de espinos que se pone hacia adentro, con los pinchos hacia adentro, que te pones en la pierna. ¿Y eso te provocaba heridas? ¿Eso te provocaba heridas, Antonio? No, heridas no, hombre, te lo tienes que apretar muchísimo para que te provoque heridas, no, te provoca un daño, no te sientas para nada cómodamente durante 2 horas con unos pinchos ahí puestos. Bueno, son un montón de pinchitos hacia adentro de la pierna y tal. Sí, eso todos los numerarios lo tienen. Numerarios, numerarias, ¿eh? Y las numerarias además tienen que dormir en tabla. Los numerarios no. ¿Sobre una distinción tabla? No sé por qué es, pero es así. ¿Sobre una tabla, duermen Antonio? en tabla, no en colchón. Las numerarias duermen en tabla. Permíteme, Antonio, tengo más preguntas. Y discúlpame si parezco muy curioso, pero es que a mí algunas cosas me suenan precisamente, Antonio, como lo has dicho, como si hubieses estado en Marte. Porque me alucinan, permíteme, y yo creo que la gente que está a mi alrededor también se está quedando un poco alucinada, ¿no? Nos tienes que contar más cosas, pero es el momento de escuchar a un responsable de comunicación del Opus. Hemos ido a donde ellos y Juan Carlos Múgica nos ha tratado amablemente y ha contestado a todas las preguntas que le ha hecho mi compañera Isabel Arregui. ¿Qué es el Opus Dei? ¿En qué consiste la obra? Bueno, el Opus Dei es una institución de la Iglesia que fundamentalmente lo que hace es dar formación a sus miembros y a la gente que se acerca a la institución. ¿Para qué? Para vivir una serie de valores cristianos en su propia vida personal, en su vida laboral, en sus relaciones sociales. A partir de los 23 años, una persona puede convertirse en miembro del Opus Dei y pasar a formar parte de su organización como numerario o supernumerario. Unos son el 80%, casi el 80%, llamados supernumerarios, es lo más representativo del Opus Dei, supernumerarios, es decir, gente que está casada, tiene su familia, tiene su hogar. Luego está el 20%, 20% llamados numerarios, numerarias, que digamos que si los supernumerarios, los de antes, eran lo más representativo, quizás esto sea lo más llamativo por la novedad. Y un tercer grupo minoritario que dentro de los numerarios ocuparían tareas de dirección. Los sacerdotes del Opus Dei vienen de los numerarios. Los sacerdotes del Opus Dei son un 2% de toda la prelatura. Hace bastantes años, este mínimo de personas que se dedicaban a las tareas de dirección, que es el caso de Antonio Esquivias, por ejemplo, no tenían el sueldo, no tenían, digamos, una seguridad social y se han ido del Opus Dei, pues entonces ha generado un problema, ¿no? Una persona que ha formado parte del Opus Dei como numerario y decide rescindir ese contrato de manera unilateral, ¿tiene libertad para hacerlo? Sí, el otro día me preguntaban, ¿es difícil salir del Opus Dei? Lo duro de este tipo de separaciones no es lo que viene luego, lo duro es lo que te provoca en ti una ruptura de este estilo, porque es cambiar radicalmente tu proyecto de vida. Quizás pienses que te has equivocado, que has echado años por la borda. Yo pienso que quizás en aquellos años hemos pecado un poco de rigidez. Pero vamos, el propio prelado actual del Opus Dei nos reconvino diciendo, oye, tener un poquito más de corazón. Antonio, tú has hecho críticas duras contra el Opus Dei. Y yo te pregunto, si es una organización tan poderosa... Antonio, ¿a ti te han llamado del Opus Dei? No, ahora no. La última cosa que tuve con ellos fue pedirles que me aseguraran, dado que yo he estado 30 años y ahora tengo 12 años cotizados a la Seguridad Social, quería que me aseguraran la pensión. Yo tengo ahora 61, pues cuando llegue a los 65, que cubrieran esos 30 años. Esto lo pedí ya antes de salir y no conseguí que me lo respondieran. Y como en ese momento era mucho más complicada la situación, lo dejé un poco correr, pero luego he intentado volverlo a arreglar y por ahora no he conseguido que lo arreglen. No he conseguido que me den una seguridad, bueno, de hecho... una seguridad de que ellos van a subvenir a esos 30 años en el momento en que yo necesite esa pensión, que será a partir de los 65 años. Antonio, un momentito, no, claro, un los momentito. Sacerdotes... Sí, un momentito, lo digo porque estamos en televisión. No te vayas, por favor, porque tengo yo muchas preguntas. Bueno, y ni te imaginas las que tienen a mi alrededor, se lo veo en la cara. Va a ser en unos minutos, seguimos hablando del Opus Dei con Antonio, 30 años dentro del Opus Dei. Enseguida, a la vuelta de Publi, cortísima aquí, sin ir más lejos.
mereces todo al 50% marcas de moda joven. Semana joven en El Corte Inglés. Mañana el paso de un frente dejará el cielo gris en la mitad norte. De madrugada se pueden producir chubascos y alguna tormenta dispersa. Después lloverá de forma débil en la zona cantábrica y de forma ocasional la lluvia podría llegar algo más al sur. Sin embargo, en la mitad sur esperamos menos nubes. Eso sí, el viento del norte dejará un ambiente más fresco incluso en el Valle del Ebro, donde las temperaturas no superarán los 30 grados. En el resto, las máximas rondarán los 22-26 grados. Te mereces todo al 50% marcas de moda joven. Semana joven en El Corte Inglés. 7 menos 26 minutos de la tarde. Antonio Esquivás está en Madrid. Antonio, hola de nuevo. Hola Claudio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bueno, no sabes la expectación que has generado en nuestra audiencia. Pero, que no hace... Sí, ¿te dime, puedo dime. decir una cosa? Claro. De lo que me has dicho antes, y una pequeña cosa. Yo no pretendo hacer, y no he pretendido nunca, una crítica al Opus Dei. Yo estoy contando mi experiencia y tratando de resolver un problema de derechos humanos, que es el que la gente salga sin su pensión de jubilación, que es tremendo. O sea, 30 años íntegramente dedicados a una institución y sales sin nada para tu jubilación. Esto no puede ser. Sin Esto nada es un porque derecho estuviste protegido en la 30 años, Constitución. 30 años trabajando sin cotizar, o sea, cotizando cero. Cotizando cero, sí. Sí, cotizando cero. Claro, y tú sales Pero de es un ahí... derecho protegido por la Constitución, por los derechos humanos, por los tratados internacionales que España subraya, que España ha firmado, que realmente no ha sido desarrollado. Ha pasado un poco lo mismo que ha pasado con las hipotecas y los desahucios, que es el derecho a la vivienda no está desarrollado. Pues este derecho a una pensión no está desarrollado y no está puesto para los trabajadores, está puesto para los ciudadanos. Evidentemente, situaciones de trabajo lateral, como puede ser la mía, son situaciones de ciudadanos que son más comunes de lo que parece. Ya. No solo se refiere a temas, por supuesto, temáticas de Iglesia, por supuesto el Opus Dei es un incumplidor nato de esto, la Iglesia ha cumplido mucho más. Por ejemplo, él ha hablado, los sacerdotes están cotizando desde los años 80, en general, en el Opus. Algunos han empezado a cotizar en el año 2007, el resto yo no he cotizado nunca, mientras la institución sí tenía obligación de cotizar. Ya. Pero eso se ha hecho asimilando, Sí. eso se ha hecho asimilando a los trabajadores en el Estatuto de los Trabajadores. Pero realmente queda mucha gente, por ejemplo, los que trabajan para el Opus Dei sin ser sacerdotes no tienen ninguna protección. Claro, pero en cambio, eso la Constitución se la ofrecería. Te iba a preguntar, Antonio, es decir, tú has estado 30 años realizando diferentes labores, trabajando dentro del Opus Dei. No sé qué tipo de trabajos eran. Sí. Y como antes estabas comentando, cómo controlan incluso el dinero en físico. Yo te pregunto, Antonio, Sí. ¿tú cobrabas un sueldo? ¿Te pagaban algo? No hay un sueldo, no existe un sueldo. Para un numerario que se dedica como yo a lo que ellos se denominan labores internas, no existe un sueldo, no hay un sueldo formal. Tú haces tu trabajo, lo que te digan. Yo, por ejemplo, he sido director de varios colegios mayores, he sido profesor en Roma, en la Facultad de Derecho Canónico, he sido secretario de la facultad, he sido su director en el Seminario Internacional en Roma. He tenido muchísimos cargos. En esos momentos tú no tienes un sueldo. Lo que tienes es que el Opus te mantiene, te subvenciona los gastos, tú necesitas comprar, tienes que justificarlo, pero te dicen, necesito unos pantalones, te dan dinero para los pantalones. Es todo muy medido, pero no hay un sueldo formal. No tienes un sueldo formal nunca. Claro, es un sistema porque así... O sea, no hay un contrato alrededor de un sueldo y tal. Ya te entiendo, Antonio, pero es que así dependes exclusivamente de la obra. O sea, claro, no tienes nada. Claro. Es lo que tú estabas comentando, y yo he leído además en la información que me han pasado. Tú sales del Opus Dei 30 años después y sales con una mano delante y otra detrás. Sí, salgo sin nada, absoluta. Es difícil de entender, Sí. pero sales absolutamente sin nada. Por supuesto, claro, tú no has tenido... como no has tenido un sueldo, no tienes ni el más mínimo patrimonio. Pero claro, no tienes un sitio donde vivir, no tienes... Bueno, yo no tenía ni crédito. Tardé 4 años en conseguir el crédito necesario en un banco para poder comprar el coche, que me compré un C2
fue lo primero que pude acceder, fue a un C2, porque ya a través de mi trabajo había tenido un poquito de dinero y entonces ya el banco me fió el resto que me faltaba. Pero no tienes crédito, no tienes nada, es difícil. Sí, es alucinante. Yo soy ingeniero, soy Sí. doctor en Derecho, Sí. en fin, que no sales siendo un pardillo, por lo menos en Ya. cuanto a estudios. Ya, pero sales como si hubieses estado en una burbuja. Es alucinante, ¿eh? Que a día de hoy una persona tan preparada, tal, está dentro del Opus. Mientras estás dentro del Opus, nada te falta, se supone, todas tus necesidades cubiertas en ese sentido. Pero claro, ¿qué pasa cuando sales? Es como empezar de cero, volver a nacer. Ante la sociedad, sí. Abro el turno Sí. de preguntas, que están ansiosos. Antonio, Sí, pido brevedad en preguntas Muy bien. y respuestas. Y así podemos preguntar y responder todos. Adelante, Guillermo. Sí, Antonio, buenas tardes. Muy brevemente, ¿todo esto no lo sabías tú en el momento que entraste? No, yo tenía 16 años y medio, no te planteas eso. Aunque él ha dicho que se entra con 23 años, es verdad esa medias que se dicen. La mayor parte de gente ha entrado, y todos los que yo conozco, entramos con menos de 18 años, por supuesto. Yo entré con 16 y medio y no soy ninguna cosa rara. No te planteas qué te va a pasar con... Vamos, por supuesto nada con la pensión de viudedad, vamos, de Sí. vejez, no te planteas... No voy a tener pensión con 16 años, es que ni se te ocurre. ¿Y La por mayor qué parte de cosas no te las planteas. ¿Por qué entraste, Antonio? Yo entré porque me lo creí. Yo realmente me lo creí. Yo me lo he creído un montón de años. Yo me creí que yo iba a ser un fermento en la sociedad, santificar en medio de la calle. Yo me creí todo eso. Y también creo que es posible. Creo que en el Opus no, pero creo que es posible. O sea, yo a eso yo no he tenido esa crisis que Juan Carlos Múgica habla. Él se ve que no. Yo no he tenido esa crisis. Yo nunca he mirado atrás porque más bien ha sido coherencia para mí. Plantear tengo que salir. Yo aquí no puedo seguir. Yo realmente sí me lo creí. Aitor, buen día, es quien habla. Al hilo de Sí, la- sí, para mí... Sí, pero permítame una pregunta, Antonio. Al hilo de lo que hemos comentado sí, anteriormente, la pregunta sería, no 5, no 10, no 15, no 20, sino 30 años ha estado. ¿Por qué tanto tiempo? Al hilo de lo que comenta. Y segunda pregunta ligada, ¿y por qué ahora este libro? Vamos a ver, está ligado las dos cosas. Yo estuve sin ningún problema desempeñando multitud de cargos durante unos 20 años. A partir precisamente de mi ordenación, yo me planteé que había una distancia entre ser sacerdote y ser sacerdote del Opus Dei. Por una serie de motivos que sería un poco largo explicar, pero yo tuve un pequeño cambio. A partir de ahí empecé a plantear problemas. Mis últimos 12 años estuve planteando un montón de problemas creyendo, quizá ingenuamente, que había cosas que se podían mejorar. Específicamente y de un modo muy claro, planteé problemas con lo que es dirección espiritual. Para mí la dirección espiritual y la dirección a secas, un director del Opus Dei no puede utilizar los datos de dirección espiritual, tienen que estar estrictamente separadas. Y en el Opus Dei no lo estaban. Yo había recibido formación como canonista, hice la tesis en libertad religiosa y me di cuenta que había un punto. Y ahí empecé a plantear problemas. Mis últimos 12 años fueron una serie de problemas y una serie de irme aparcando progresivamente hasta quedar aparcado durante 3 años sin nada que hacer, que fue cuando ya decidí aquí qué hago yo aguantando esto que no conduce a ningún sitio. Antonio. Es que, efectivamente no son 30 años uniformes. Antonio, que voy rapidito. Yo voy a introducir otra pregunta más Sí. porque el dato lo conozco. Tú conoces a gente, permíteme, muy famosa, que a día de hoy está en puestos de poder, que estaba en el Opus Sí. y algunos Bueno, que siguen. Sí. Sí. Yo, por ejemplo, siendo yo director de un centro de una residencia universitaria en Roma, ahora digo Roma, pero en Madrid, me he equivocado, en Madrid se hizo del Opus Dei, supernumerario del Opus Dei, Luis de Guindos. ¿Sigue siendo Luis de Valencia Guindos? he vivido Sigue- 3 años. Perdóname, Antonio, ¿de Guindos te consta que sigue siendo de la obra? Sigue. ¿Y él en Hombre, calidad yo no de he qué? hablado con él no va a contactar conmigo, yo no tengo la constatación del día de hoy, pero que ha sido y que yo no tenga ninguna noticia de que ha salido, sí, sigue siendo, sí. Sí, aparece en las webs, sí. Luis de Guindos es... Un momentito, vámonos. otro sí, también. Dime. No, te voy a poner otro, que yo viví 3 años con él, era el director del centro, el que yo estuve en Valencia 3 años, Vicente Martínez Pujalte. Pujalte. Que por cierto, y él lo dice siempre, él hace declaraciones de que que tiene muchos amigos, yo lo considero un amigo, es realmente al salir, bueno, él ahora ha salido, se ha salido. Se ha ya. salido, sí.
se casó y se salió. Pero él es el único que, estando todavía en el Opus, me apoyó y me ayudó. Realmente, al salir fuera, al cabo de unos años, necesité... Bueno, estaba relacionada por mis años, ya estaba un poco mejor e intentaba hacerme con una hipoteca para hacerme con una casa. Al final la conseguí la hipoteca más por mi mujer. Pero bueno, Vicente me ayudó. Vicente es un hombre que realmente es amigo mío. Vicente, que se refiere al parlamentario y otro Pujalte. muy conocido, este romano, pero no, y con el que también he vivido 3 años, es Joaquín Navarro Valls, que fue portavoz de la Santa Sede durante 20 años, me parece, o 20 y pico años. Pues yo he vivido con él 3. Entonces sí, me surgen muchas dudas, pero voy a dar la palabra a los contertulios que están a punto de explotar. Es que me surgen las dudas de decir, ¿y por qué hay tanto poderoso del Opus Dei? ¿Por qué siempre van? Porque los escogen, porque van allí, no sé. Esto se ha montado de tal forma que el Opus Dei los forma y luego los coloca en puestos de poder. Es una de las dudas que tengo, dudas que también tiene la gente de la calle. Hemos salido a la calle. Es una organización religiosa, ¿no? Muy ortodoxa, muy clásica. Un grupo religioso extremista. Yo creo que es una secta religiosa que yo creo que hace muy poco bien en la sociedad. Lo que pasa es que hay muchos intereses por medio y bueno, cada vez ha ido cogiendo fuerza. Es una especie de secta, por así decirlo, del cristianismo, en la que si no tienes mucha pasta, poco tienes que hacer. Curiosamente todos tienen pasta, no sé, casualidades de la vida. Siempre juegan con esa parte, con el llevar las cosas un poquito en secreto, un poquito de misticismo. Es la manera de enganchar, supongo, para todos estos tipos de sectas. Tampoco me parece que sean un grupo clandestino, así. Yo creo que lo hacen bastante... O sea, lo demuestran bastante. Su historia no dice nada a favor, ¿entiendes? No comparto nada de sus ideas ni de nada de nada. Su fundador fue Escrivá de Balaguer, y era un hombre conservador y ahora está en la jerarquía de la Iglesia. Los Opus están mandando más que los jesuitas, ¿no? No digo que sea mala gente, pero bueno, sí que son un poquito, no sé, incluso endogámicos, ¿no? Eso, es su círculo cerrado. Tiene que tener todo, tiene a los jesuitas, que es la parte izquierda, y tiene a los del Opus y la parte derecha, ¿no? Como la sociedad. Igual. Ese giro brusco, ¿no? hacia un papa jesuita, pues creo que es todo lo contrario al Opus Dei. Creo que entre ellos se llevan a matar. El Opus Dei yo creo que lo veo un poco retrógrado con respecto a esa nueva mentalidad. Cosa que, mira, no es que sea cristiano, pero la verdad es que creo que el Papa está haciendo un papel excepcional. Por eso. No, es que estábamos comentando, hola Antonio, nos han pillado aquí, pero es que estábamos comentando que uno decía, no, los jesuitas y los del Opus Dei se llevan a matar, decía una expresión. Bueno, pero es que el Papa que hay ahora es jesuita. Eso es. Voy rapidísimo, tengo poco tiempo, pero a ver, Antonio, te pido brevedad también en las contestaciones. María Tato es quien pregunta. Hola Antonio, muy rapidito. Antes has mencionado que practicáis 2 horas diarias de cilicio y has mencionado algo de disciplinas semanalmente. ¿Nos podrías explicar qué es eso de disciplinas, por favor? Sí, es un latiguillo que tendrá como 50 centímetros, que tiene un mango y luego 5 o 6 extensiones de cuerda con el que te das, con perdón, en el culo. Te das ahí una vez a la semana un tiempo. No está muy determinado el tiempo, depende un poco de ti. No sé si lo he explicado bien. No nos lo has explicado, pero nos hemos quedado a cuadros. Hay una señora del público que no sabe qué hacer. Os latigabais el culo. ¿Pero para Sí, qué? sí. Pero, perdón. Sufrir. Es que me sale, perdón, ¿eh? ¿Para qué? ¿Para qué? Bueno, yo justo en el libro el editor me obligó a que yo opinara sobre el tema, porque yo ya he dicho que durante mucho tiempo tuve una oposición, decía cosas que no me gustaban, pero sobre este punto realmente no lo toqué, no planteé un punto. Durante mucho tiempo yo lo asimilé como parte de la ascesis cristiana tradicional. Luego me di cuenta que no es, y sobre todo que es súper negativo cuando eso se aplica con menores, porque es una disminución de la sensibilidad espectacular. O sea, es uno de los elementos que más producen, no sabría qué palabra ponerle, pero ese modo de estar dentro y no plantearte cosas que están fuera. Igual que he hablado antes de guarda de la vista,
pues una especie de mortificación de las cosas del mundo que realmente es dañina, nos es dañina psicológicamente. Yo eso es lo que pienso en este momento. Aitor Buenaga. Sí, hola, buenas tardes, Antonio. No sé cómo se puede estar 13 años de crítico en un sitio como el Opus Dei, pero no era esa mi pregunta. Mi pregunta es, te has referido a las mujeres, el papel de las mujeres, en algún momento has hablado de ellas, de sirvientas. ¿Cómo se les considera a las mujeres que están dentro de la obra? Bueno, las dos... Ellas se dicen dentro, en terminología interna, secciones, están totalmente separadas. Claro, evidente, como organización de la Iglesia, dicen ellos, pero casi todos los puestos de gobierno importantes son ocupadas por hombres. Y efectivamente hay un grupo de numerarias que durante un tiempo se llamaron sirvientas, luego se quitó ese nombre y se puso auxiliares, que son las que atienden las tareas de funcionamiento de los centros, de funcionamiento diario, de lavar la ropa, hacer la comida, la limpieza, tareas del hogar de un centro, digamos. O sea, eso es su condena, ¿no? Hacen eso. Realmente el Opus, pero el Opus en general es muy clasista, o sea, entras de numeraria auxiliar y ahí te has quedado. Ya. Ahí esa es tu fin. Entras de agregado y ahí te has quedado. Nunca tendrás una tarea de gobierno en el Opus Dei. Entras como yo, que si era numerario, sacerdote y tal, y tienes todas las puertas abiertas. Es muy clasista en ese sentido, por lo menos para mi manera de verlo en este momento es muy clasista. Sí. Antonio, un momentito. Ramón, te pido brevedad. Clasista. Tengo un minuto. Muy breve, vamos. Yo, oyéndole a Antonio, es decir, yo casi voy a empezar a creer en el Opus Dei, ¿no? Es decir, porque después de todo lo que ha sufrido este hombre, que el libro lo titule El cielo en una jaula, es decir, me parece de santidad, ¿no? Es decir, yo creo que el título más adecuado, con lo que tú nos vas contando, que me imagino que es un 2% de lo que te ha pasado, ¿por qué no lo has titulado, es decir, un grupo de zombies en una jaula, ¿no? Es decir, gente programada, gente con consejero espiritual, con confesor, que ni son confesores ni consejeros espirituales, sino que te van dirigiendo y no te van permitiendo pensar, ¿no? Y el día que te vas, te pasa que te quedas desnudo, ¿no? Fíjate, yo tengo un íntimo amigo, al que quiero horrores, que ha estado como tú muchos años en la obra, ¿no? Y él se plantea dejarla cuando pide permiso para ir a ayudar a su padre viudo. Estaba muy enfermo y pide unos días de vacaciones para ir a cuidar a su padre. Y se lo niegan. Y es el momento en el que él dice, mire usted, o sea, si no me permite usted que cuide a mi padre, es decir, yo llevo también 30 y tantos años en un sitio equivocado, ¿no? Y se fue, ¿no? Es muy triste, ¿no? Antonio. Sí, es muy triste. Lo que cuentas es tristísimo y me lo creo porque yo he pasado cosas y conozco cosas similares. Es muy institucional, ha perdido el corazón, o sea, es una organización sin corazón. Este sería el problema fundamental. Antonio, yo creo que tienes que venirte... Y luego ese problema de irte, y luego para irte, es que yo he conocido un sacerdote de 52 años que me dijo a mí, no me voy, porque ¿cómo me voy, Antonio? ¿A dónde me voy? ¿A dónde me voy? ¿Qué hago yo si me voy? Ya. ¿Y dónde me voy? No tengo un modo de irme. Eso Antonio, me parece tremendo. Por Antonio. eso creo, y mi punto es que traten bien a los que se van, que traten bien, que traten humanamente, que respeten los derechos humanos de los que se van. Este es el punto. Y con eso ganan en libertad los que están dentro, no estarán obligados. La reivindicación de una persona que ha estado... Pero es un punto clave, ¿eh? Sí, sí. Antonio, lo digo más que nada, lo siento, pero aquí quedaban más preguntas y un montón que van surgiendo, incluso la gente que está llamando. Te digo, has generado muchísima expectación. Yo espero que... me imagino que tu primer día de playa, después de 30 años de Opus, hubiese sido formidable. Porque me he quedado con lo del tema de la playa. Luego también el tema de por qué las mujeres tienen que dormir encima de una tabla. Y date cuenta, además mi padre, Claudio, mi padre es de Mallorca. Mi padre es de Mallorca. Yo tengo una infancia en playa en Mallorca que no te cuento. Claro. Para mí lo de la playa era tremendo. Recupéralo retrasado. Antonio, todo el día a la playa, claro que sí. Que no hay nada malo, sino todo lo contrario. Antonio, un placer. Espero vernos pronto. Gracias. Muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a vosotros. Gracias.